En el velorio de mi mamá, mi tío me abrazó y dijo: «Ven a vivir conmigo, yo voy a cuidarte». Todos los viernes me obligaba a ponerme el vestido de novia de ella y me golpeaba hasta que caía al suelo, hasta que encontré una mancha de sangre antigua en la tela y descubrí. Él había matado a mi mamá con ese vestido puesto. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno estar aquí con ustedes de nuevo. Pueden entrar. Pueden acercarse más. Hoy estoy aquí en mi cocina calientita, preparando una cajeta casera que está hirviendo despacito en esta olla de cobre, miren. ¿Están sintiendo este olorcito? Ay, si pudiera pasar por la pantalla, ¿eh? Esta es la cajeta que hago todas las semanas para vender en el tianguis del barrio. Y mientras muevo esta cuchara de madera, que ya tiene más de 30 años de uso, les voy contando la historia más difícil que he vivido. Mi nombre es Laura Méndez. Tengo 72 años de edad y hoy vivo aquí en Tepatitlán, interior de Jalisco. Este pueblito lindo, lleno de casonas antiguas y gente buena, es donde renací después de pasar por la peor pesadilla que alguien pueda imaginar. Pero eso se los cuento en un ratito. Déjenme primero hablarles un poquito de mí hoy. ¿Está bien? Esta cocina aquí es mi rinconcito sagrado. ¿Saben? Después de que la gente del barrio comenzó a conocer mi cajeta, no paré más de hacerla. Todos los sábados de mañana me levanto tempranito, como a las 5, y vengo para acá a prender la estufa. Pongo la leche fresquita que recojo en el rancho del señor Osvaldo. Una leche de esas bien gordita, de vaca feliz. ¿Saben cómo es? Ahí la mezclo con el azúcar en la medida exacta, una pizquita de bicarbonato para darle ese punto cremoso, y me quedo aquí moviendo. Es casi una meditación, mi hija. Mientras muevo, voy conversando con Dios, agradeciendo por cada día, por cada mañana que despierto, respirando este aire puro de Jalisco. Empecé con esta cajeta hace unos 15 años, cuando me jubilé del trabajo en la biblioteca municipal. Necesitaba una ocupación, ¿saben? Y también necesitaba un dinerito extra para completar la pensión que solita no alcanzaba. Al principio, la hacía solo para la familia, para los vecinos. Pero entonces una señora la probó y dijo: «Doña Laura, usted tiene que vender esto en el tianguis». Y fue lo que hice. Hoy, gracias a Dios, tengo mi clientela fija. Hay gente que viene de lejos solo para comprar mi cajeta. Esto me da una alegría, un propósito, ¿entienden? Mientras la cajeta hierve aquí a fuego bajito, hay que tener paciencia. No se puede apurar, si no se corta. Yo quisiera hacerles un pedidito especial a ustedes que me están viendo ahora, ¿está bien? Si les gustó conocerme, si se identificaron con esta abuelita aquí, aprieten ese botoncito rojo de suscribirse ahí abajo y activen la campanita. Por el amor de Dios, porque todas las semanas vengo aquí a contar una historia y no quiero que se pierdan ninguna. Ah, y cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿De mañanita temprano, igual que yo, con el cafecito, o después de comer en esa siestita buena, o ya de nochita antes de dormir? Yo siempre leo todos los comentarios, lo juro por Dios, y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para oír las historias de esta abuelita aquí. Cuéntenme. ¿Sí, mi cielo? Vamos a crear una cadena de cariño aquí. Pero ahora, mientras muevo esta cajeta y siento este vapor calientito subiendo, necesito ser sincera con ustedes. La historia que les voy a contar hoy es pesada. Es sobre una época de mi vida que casi me destruye. Es sobre cómo me engañó la única persona en la que pensé que podía confiar después de que mi mamá murió. Es sobre un tío que debería protegerme, pero que transformó mi vida en un infierno de miedo y dolor. Y es sobre cómo descubrí una verdad terrible escondida en un vestido de novia manchado de sangre. Si ustedes o alguien que conocen ya pasaron por una situación parecida, quédense aquí conmigo, porque al final, les prometo, hay esperanza, hay un nuevo comienzo, hay esta cocina oliendo a cajeta y una vida que vale la pena vivir. Nací en Lagos de Moreno, un pueblito histórico aquí de Jalisco, en el año de 1953. Lagos de Moreno era conocido por los ranchos ganaderos y las casonas antiguas que hasta hoy se ven por allá. Mi mamá
se llamaba Elvira Méndez y mi papá, Roberto Méndez. Eran personas sencillas, trabajadoras, gente buena de verdad. Mi papá era trabajador ferroviario, trabajaba en la estación de tren de Lagos de Moreno. Todas las mañanas a las 5 salía de casa con su lonchera que mi mamá preparaba la noche anterior. Todavía me acuerdo del ruido de la puerta cuando cerraba el portón, de ese sonido de metal rechinando que hacía eco en la calle todavía oscura. Mi mamá. Ay, mi mamá era el sol de mi vida. Elvira era costurera, trabajaba en casa misma. Vivíamos en una casita sencilla de 3 cuartos en la calle del Comercio, cerquita de la parroquia. La sala del frente era donde estaba su máquina de coser Singer, esa negrita con los pedales dorados. Yo pasaba horas sentada en el piso de esa sala jugando con los retazos de tela que me daba, haciendo muñequitas de trapo mientras oía el tec-tec-tec de la máquina. Mi mamá cosía para la mitad del pueblo. Hacía vestidos de fiesta, ropas de bautizo, uniformes escolares. Las señoras venían hasta nuestra casa y ella medía, marcaba, cortaba, cosía. Tenía manos de hada, todo mundo decía. Éramos solo nosotros 3. Fui hija única, no porque mis papás no quisieran más hijos, sino porque Dios quiso así. Mi mamá había perdido 2 bebés antes de mí y después de que nací, los doctores dijeron que no podía tener más. Entonces yo era la niña de sus ojos, la consentida. Pero no era malcriada, no, ¿eh? Mi papá y mi mamá me criaron para ser trabajadora, para tener carácter. Desde chiquita ayudaba en las tareas. Barría la casa, lavaba los platos en el lavadero del patio, ayudaba a tender ropa en el tendedero. Nuestra vida era sencilla, pero era feliz. De mañana, después de que mi papá salía para el trabajo, yo y mi mamá tomábamos café juntas, pan con mantequilla, café con leche bien calentito, a veces un pedazo de pastel de elote que hacía en la estufa de leña. Después yo iba para la escuela estatal Benito Juárez, que quedaba como a unas 5 cuadras de casa. Iba a pie, siempre con otras niñas de la calle. Llevábamos la lonchera de aluminio con arroz con leche o pan de elote que mi mamá preparaba. En la escuela yo era buena alumna, me gustaba leer, escribir. La maestra doña Hortensia siempre decía: «Laura, va a llegar lejos, esta niña tiene buena cabeza». Después de clases, volvía para casa corriendo porque tenía que ayudar a mi mamá. Muchas veces ella estaba con tanto trabajo que yo me quedaba pasando hilo en la aguja para ella, separando botones, doblando las piezas listas, pero siempre sobraba un tiempito para jugar. Yo y las niñas de la calle, Azucena, Teresita, Guadalupe, jugábamos a la rueda, a saltar la cuerda, a las casitas debajo del árbol de mango del patio de doña Genoveva. Eran juegos sencillos, pero que llenaban nuestro día de alegría. Mi papá llegaba allá para las 6 de la tarde, cansado, con la ropa toda sucia de grasa y hollín del tren. Se bañaba en el bañito de atrás, se cambiaba y nos sentábamos a cenar. Mi mamá cocinaba muy bien. Hacía unos frijoles charros de chuparse los dedos, frijoles refritos, quelites, chicharrón, arroz suelto. Los domingos era pollo en mole, nuestra fiesta semanal. Después de cenar, mi papá oía la radio de pilas mientras mi mamá bordaba o hacía tejido. Yo me quedaba dibujando en el piso o viendo las revistas viejas que las clientas de mi mamá traían, pero había una presencia que siempre me incomodaba un poquito, aunque yo era tan chiquita. Mi tío César, él era el hermano mayor de mi mamá, unos 10 años mayor que ella. César vivía solo en una casona grande que había sido de la familia allá en el centro de Lagos de Moreno. Nuestros abuelos habían muerto cuando mi mamá todavía era joven y dejaron esa casa enorme y unas tierras de cultivo para César y para mi mamá. Solo que, por lo que yo entendía de los susurros de los adultos, la mayor parte de la herencia había quedado para mi mamá y César nunca aceptó eso bien. Él venía a visitarnos de vez en cuando, siempre de traje, oliendo a una colonia fuerte que me daba náuseas. Traía regalos para mí, una muñeca, un cuaderno nuevo, dulces de coco, pero yo sentía que no me quería mucho, no. El modo que miraba a mi mamá era raro. Sonreía, pero sus ojos eran duros, ¿saben?
fríos. Cuando llegaba, mi mamá se ponía tensa. Servía café, ofrecía pastel, pero yo notaba que respiraba aliviada cuando se iba. Una vez, yo debía tener como 8 años. Escuché una discusión entre ellos. Mi papá había salido a comprar pan y el tío César apareció de repente. Él y mi mamá se quedaron conversando en la sala y la voz de él fue subiendo, subiendo. Yo estaba en el patio, pero logré oírlo diciendo: «Te quedaste con todo, Elvira, todo, y yo me quedé con las migajas. Esto no está bien». Mi mamá respondió calmada, pero firme: «Fue voluntad de papá y mamá, César. Yo no te robé nada». Él salió golpeando la puerta. Mi mamá se quedó parada en la ventana con la mano en el pecho, respirando hondo. Cuando me vio mirando, sonrió y dijo: «No es nada, mi hija, cosas de adultos». Pero aquello se quedó guardado en mi memoria. El modo que el tío César miraba a mi mamá, el modo que hablaba: «Te quedaste con todo», con tanto veneno en la voz. Yo era niña, pero ya sentía que ese hombre guardaba un rencor enorme, un resentimiento que hervía por dentro. Los años fueron pasando así, entre la máquina de coser de mi mamá, el silbato del tren donde mi papá trabajaba, los juegos en la calle de tierra, las fiestas de septiembre con antojitos y ponche caliente, las misas de domingo en la parroquia. Yo fui creciendo en esa rutina buena, rodeada por el amor de mis papás, protegida del mundo. Cuando cumplí 12 años, me regalaron mi primer vestido de señorita, hecho por mi mamá con una tela floreadita linda. Me sentí tan importante ese día. Pero la infancia se estaba acabando y pronto la adolescencia llegaría trayendo cambios que yo jamás podría prever. La adolescencia pasó en un pestañeo. Seguí estudiando, ayudando a mi mamá con la costura, creciendo en esa Lagos de Moreno tranquila y acogedora. Cuando cumplí 15 años, empecé a trabajar medio tiempo como auxiliar en la biblioteca municipal del pueblo. Fue la maestra doña Hortensia quien me consiguió el puesto, diciendo que yo era estudiosa y merecía la oportunidad. Yo amaba ese trabajo, amaba el olor de los libros viejos, el silencio rico entre los estantes. Mi papá quedó tan orgulloso cuando traje mi primer sueldo para casa. Mi mamá lloró de alegría y dijo: «Mi hija va a ser alguien en la vida». Mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Fue de repente, un infarto fulminante mientras trabajaba en la estación. Ni siquiera lograron traerlo vivo al hospital. Aquello partió nuestro corazón. La casa quedó vacía, sin el ruido de la puerta de mañana temprano, sin el sonido de la radio de noche. Pero yo y mi mamá nos agarramos una a la otra y seguimos adelante. Ella continuó cosiendo. Yo continué trabajando en la biblioteca. El dinero estaba apretado, pero nos las arreglábamos. ¿Y el tío César? Él apareció en el entierro de mi papá, se quedó media hora y se fue. No ofreció ayuda, no preguntó si necesitábamos nada. Mi mamá ni siquiera esperaba algo diferente. Fue a principios de 1972, poco después de que había cumplido 19 años, el 14 de enero había sido mi cumpleaños, que la tragedia sucedió. Era un martes común, día 8 de febrero. Yo había salido para trabajar en la biblioteca de mañana temprano, igual que siempre. Mi mamá estaba bien, había despertado animada, hasta comentó que iba a hacer un pastel de elote para que comiéramos en la merienda de la tarde. Le di un beso y salí. Cuando volví, como al mediodía, me pareció extraño que la puerta del frente estuviera entreabierta. «¡Mamá!», llamé entrando despacio. Silencio. «¡Mamá!». Un frío recorrió mi columna. Fui hasta su cuarto y, Dios mío del cielo, ella estaba caída en el piso, al lado de la cama, inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin vida. Grité hasta que los vecinos vinieron corriendo. El señor Aparicio fue a buscar al doctor, pero cuando llegó ya no había nada que hacer. El doctor Eugenio, un hombre delgado, de lentes gruesos que atendía a la mitad del pueblo, examinó a mi mamá ahí mismo en el cuarto. Frunció el ceño, checó el pulso, escuchó el corazón con el estetoscopio. Después se levantó y dijo con una voz medio extraña: «Fue el corazón.
Ataque cardíaco fulminante. Estas cosas pasan, niña. Mis pésames. Yo quedé en shock. Pero doctor, mi mamá era saludable. Ella nunca se quejó del corazón. ¿Cómo puede ser ataque cardíaco? Él me miró por encima de los lentes y repitió más firme. Fue el corazón, Laura. No tengo nada que discutir. Voy a hacer el certificado de defunción. Busca una funeraria. Y salió rápido de más, sin mirar para atrás. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. El velorio fue en nuestra sala misma, como era costumbre. Pusieron el ataúd en medio de la sala, donde estaba la máquina Singer de mi mamá. Las vecinas trajeron café, pan, pastel. La casa se llenó de gente rezando el rosario, dándome abrazos, diciendo que mi mamá se había ido al cielo. Yo no podía parar de llorar. Fue en el velorio que el tío César llegó. Entró por la puerta de traje negro con un ramo de flores blancas. Caminó hasta el ataúd. Se quedó mirando a mi mamá por un tiempo largo de más, y entonces él lloró, lágrimas gruesas bajando por su cara. Yo quedé sorprendida porque nunca había visto al tío César demostrar emoción. Él vino hasta mí, me abrazó fuerte y susurró en mi oído. Laura, mi niña, tú no mereces pasar por esto. Eres tan jovencita, tan solita ahora. Yo soy la única familia que te queda. Yo lloré en su hombro, buscando consuelo, queriendo creer que no estaba completamente sola en el mundo. Después del entierro, cuando todos ya se habían ido y yo estaba sentada en la sala vacía, mirando la máquina Singer parada, el tío César volvió. Se sentó a mi lado y dijo con una voz suave, protectora: Laura, ven a vivir conmigo. Esta casa aquí es muy chica, llena de memorias tristes. No puedes quedarte sola. Yo tengo esa casona enorme con cuartos de sobra. Yo voy a cuidarte como tu mamá cuidaría. Eres mi sobrina, mi sangre. Déjame protegerte. Yo lo miré con los ojos hinchados de tanto llorar y pregunté: ¿Estás seguro, tío César? No quiero dar lata. Él agarró mi mano y respondió: Tengo certeza absoluta, mi hija. Vas para mi casa, vas a tener un cuarto bonito, comida buena, vas a poder seguir trabajando en tu biblioteca. Solo quiero que estés bien. Es lo mínimo que puedo hacer por la memoria de Elvira. Yo acepté. Dios mío, cómo me arrepiento de haber aceptado. Pero en ese momento, perdida, asustada, sin rumbo, pensé que estaba siendo salvada. Una semana después, me mudé. Llevé mis ropas, algunos libros, la foto de boda de mis papás. La casona del tío César era enorme de verdad. 2 pisos, un montón de cuartos, muebles antiguos de madera oscura, un jardín atrás con rosales y una fuente de piedra. Me dio un cuarto en el segundo piso con una cama grande, un armario de caoba y una ventana que daba al jardín. Ponte cómoda, Laura. Esta es tu casa ahora, dijo sonriendo. En los primeros días fue gentil, hasta atento de más. Mandaba a la cocinera, doña Olinda, preparar mis comidas preferidas. Preguntaba cómo había estado mi día en la biblioteca. Hasta ofreció pagar un curso para que estudiara más. Yo pensé, ¿será que juzgué mal al tío César todos estos años? Tal vez maduró, tal vez realmente se preocupa por mí. Pero entonces, en la segunda semana, llegó con unos papeles. Era una noche de viernes. Yo estaba en mi cuarto leyendo. Tocó la puerta, entró y se sentó en la silla al lado de la cama. Laura, necesito conversar contigo sobre una cosa importante. Es sobre la herencia de tu mamá. Mi corazón se apretó. ¿Qué herencia, tío César? Él suspiró teatral. Tu mamá tenía bienes, Laura. La casa donde vivían, unas tierras de cultivo que eran de la familia, unos ahorros. Todo eso ahora es tuyo, pero eres muy joven. No sabes lidiar con estas cosas. Preparé unos documentos aquí, donde me pasas la administración temporal de esos bienes. Es solo para que yo cuide para ti, ¿entiendes? Para que nadie te engañe. Cuando seas más grande, más madura, te devuelvo todo. Yo era ingenua, tonta, confiada, firmé. Firmé todo lo que puso delante de mí, sin leer bien, sin desconfiar. Él sonrió, guardó los papeles y dijo: Listo, ahora está todo resuelto. No tienes que preocuparte por nada.
A la mañana siguiente, desperté y bajé para tomar café. La casa estaba extrañamente silenciosa. Fui hasta la cocina y no encontré a doña Olinda, ni al jardinero, señor Teodoro, ni a la muchacha que limpiaba, doña Zenaida. Fui a buscar al tío César y lo encontré en la sala de estar, sentado en un sillón, tomando café y leyendo el periódico. Tío César, ¿dónde está la gente que trabaja aquí? Él bajó el periódico despacio y me miró con una mirada que nunca había visto antes. Una mirada fría, dura, vacía de cualquier afecto. Despedí a todos, dijo con una voz monótona. No los necesito más y tú tampoco sales más de aquí. Di una risita nerviosa, pensando que era broma. ¿Cómo que no salgo más de aquí? Tengo que trabajar, tío. Él se levantó del sillón con un movimiento brusco y vino hasta mí. Se quedó bien cerca, mirándome de arriba. No vas a trabajar más en ningún lugar, Laura. Te vas a quedar aquí en esta casa, conmigo. ¿Me entendiste? Mi cuerpo entero tembló. Tío César, no estoy entendiendo. Me está asustando. Él dio una sonrisa torcida, amarga, llena de maldad. Eres igualita a ella, la misma cara de boba, la misma voz llorona. Tu mamá robó todo lo que era mío, Laura. Se quedó con la casa, con las tierras, con el dinero de nuestros papás, y yo me quedé con las migajas. Pero ahora tú vas a pagar por todo lo que ella hizo. Yo no salí de esa casona por 5 años. 5 años, mis queridos. De 1972 hasta 1977, fui prisionera de mi propio tío en esa casa enorme y silenciosa. Cerraba las puertas por fuera cuando salía, llevaba las llaves, cubría las ventanas del segundo piso con tablas clavadas. Mi cuarto en el segundo piso tenía rejas en la ventana. Dijo que las había mandado poner para mi seguridad, pero yo sabía que era para que no saltara. No había teléfono en la casa, no había cómo pedir socorro. La rutina era siempre la misma, terrible, insoportable. Durante la semana, de lunes a jueves, me ignoraba casi completamente. Dejaba comida lista en el refrigerador, pan viejo, frutas pasadas, a veces un pedazo de carne dura. Yo comía sola en la cocina grande y vacía, oyendo apenas el ruido del reloj de pared haciendo tic-tac, tic-tac. Él salía de mañana temprano. Nunca me dijo para dónde, pero yo imaginaba que era para cuidar de los negocios que ahora incluían mi herencia robada, y volvía solo de noche. Cuando volvía, iba directo para su cuarto y me dejaba en paz. En esos días yo pasaba horas andando por la casa vacía, mirando las ventanas cerradas, tratando de encontrar una salida que no existía. Pero todos los viernes era el infierno. La primera vez pasó el viernes siguiente a su revelación. Yo había pasado la semana entera aterrada, sin entender bien lo que estaba pasando, pensando que tal vez cambiaría de idea, que todo era un malentendido. Pero el viernes, cuando el sol empezó a ponerse y la casa se llenó de sombras largas, oí la llave girando en la puerta de mi cuarto. Él entró. Estaba vestido con un traje gris impecable, el cabello peinado para atrás, oliendo a esa colonia empalagosa. Pero su cara, su cara estaba diferente. Los ojos brillaban con una cosa oscura, una rabia antigua que había guardado por años. «Levántate», ordenó. Me levanté de la cama temblando. «Sígueme». Me llevó escalera arriba hasta el desván, un lugar que ni sabía que existía en la casa. La puerta rechinó cuando abrió, y un olor a moho y polvo entró por mis narices. Había un foco amarillo colgado del techo, iluminando mal el espacio lleno de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y un perchero de metal en el centro. Y en ese perchero estaba colgado un vestido de novia, un vestido blanco, antiguo, con encajes delicados y botones de perla. Reconocí inmediatamente. Era el vestido que mi mamá había usado en su boda. Había visto ese vestido en fotos. «Póntelo», dijo, apuntando al vestido con un gesto seco. Yo lo miré sin entender. «¿Qué?» «Ponte ese vestido ahora». Su voz era de hielo. Mis dedos temblaron tanto cuando agarré el vestido que casi lo dejé caer. «Tío César, no entiendo por qué quiere que me lo ponga.
Gritó tan fuerte que di un salto. «Ponte ese vestido ahora». Con lágrimas corriendo por mi cara, me quité mi ropa sencilla y me puse ese vestido. Estaba apretado. Mi mamá era más delgada que yo y olía a naftalina y a tiempo. Los botones eran difíciles de cerrar, pero logré con las manos temblando. Cuando terminé, me miró de arriba a abajo, despacio, y entonces empezó a andar en círculos alrededor mío, como un predador estudiando la presa. «Perfecto», susurró. «Estás igualita a ella, Elvira, el día de la boda. Cuando se casó con ese ferroviario bueno para nada y salió de casa llevándose todo lo que era nuestro». Paró delante mío y apuntó el dedo en mi cara. «¿Sabes cuánto odié a tu mamá, Laura? ¿Cuánto deseé que pagara por haber robado mi vida?» Yo no podía hablar, solo lloraba. Él fue hasta una esquina del desván y agarró una vara de bambú, de esas que se usan para golpear tapetes. Mi corazón se disparó. «Tío César, por favor». Él no me dejó terminar. «Todos los viernes vas a venir aquí, te vas a poner este vestido y te voy a golpear, porque quiero que sientas en la piel lo que yo sentí durante todos estos años viendo a esa mujer egoísta viviendo bien con el dinero que era mío». Y me golpeó. No voy a describir los detalles porque duele demasiado solo de recordar, pero me golpeó en la espalda, en los brazos, en las piernas. Caí en el piso de madera fría, con ese vestido blanco ensuciándose de polvo. Y él continuaba: «Esto es por el dinero, esto es por la casa, esto es por cada día que tuve que tragarme mi rabia». Gritaba mientras la vara silbaba en el aire. Yo supliqué. Pedí perdón por cosas que ni había hecho, pero él no paraba. Solo paró cuando se cansó. Después salió, cerró la puerta del desván y me dejó ahí toda la noche. Yo me quedé acurrucada en ese piso helado, vestida de novia, sangrando por dentro de dolor y humillación. Solo me soltó el sábado de mañana. Y esto se repitió, todos los viernes durante 5 años. Yo sabía que cuando el viernes llegaba, él iba a subir esas escaleras, me iba a llevar al desván, me iba a obligar a ponerme ese vestido maldito y me iba a usar como costal de golpes para vengar la rabia que sentía por mi mamá. Él nunca me tocó de forma sexual, nunca. Su odio no era eso. Era más profundo, más enfermo. Quería destruir la imagen de su hermana a través de mí. Quería golpear a Elvira, pero como ella estaba muerta, yo era el blanco. Intenté huir 2 veces. La primera vez logré forzar la cerradura de la cocina con un cuchillo. Llegué hasta el portón del frente, pero el portón era demasiado alto, tenía puntas de hierro arriba y no logré escalarlo. Él me agarró ahí mismo, me arrastró de vuelta y me golpeó aún más ese viernes. «¿Crees que vas a salir de aquí? Eres mía ahora, Laura. Nadie sabe que estás aquí. Nadie te va a buscar». Y era verdad. Había perdido contacto con todos cuando me mudé. La gente pensaba que me había ido del pueblo, que había seguido mi vida. La segunda vez intenté gritar por la ventana del cuarto. Grité socorro hasta que mi garganta quedó morada, pero la casona estaba rodeada por muros altos y árboles densos. Nadie oyó, y cuando lo descubrió, el viernes siguiente, me golpeó en silencio, sin gritar, lo que fue aún más aterrador. Yo adelgacé mucho, mi cabello empezó a caerse, tenía pesadillas todas las noches, soñaba que estaba siendo enterrada viva, soñaba con mi mamá llamándome, pero yo no lograba llegar hasta ella. Despertaba sudada, temblando, contando los días hasta que el próximo viernes llegara. El miedo era tan constante que se volvió parte de mí. Andaba por la casa como un fantasma, sin esperanza, sin futuro. Y lo peor de todo, empecé a creer que lo merecía, que de alguna forma yo era culpable, que había heredado la culpa de mi mamá y necesitaba pagar por ella. Él me había quebrado por dentro. No era solo mi cuerpo que estaba lastimado, era mi alma. Era un viernes de marzo de 1977. Yo acababa de cumplir 24 años. Cumplí un año más de edad sola, sin pastel, sin felicitaciones, sin nada además del sonido del reloj de pared, marcando cada segundo de mi existencia vacía. 5 años habían pasado desde que había entrado en esa casona.
5 años de viernes en el desván. 5 años poniéndome ese vestido maldito. 5 años recibiendo golpes hasta no poder quedarme de pie. Yo ya no era más la Laura de 19 años, llena de sueños y esperanza. Esa niña que amaba los libros de la biblioteca y soñaba con estudiar más. Yo era un cascarón vacío, una muñeca rota, una sombra que vagaba por los pasillos oscuros esperando el próximo golpe. En ese viernes específico, cuando subió las escaleras y abrió la puerta de mi cuarto, ya sabía lo que venía. Ni lloré más. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo, o tal vez simplemente ya no tenía nada adentro mío para derramar. Solo me levanté de la cama donde pasaba los días acostada, mirando al techo agrietado, y lo seguí hasta el desván, como un animal entrenado que conoce el camino al matadero. Cada escalón de esa escalera era como subir al cadalso. Me puse el vestido en silencio, con movimientos mecánicos. Mis manos ya no temblaban más. Me había acostumbrado al horror, y eso era lo más aterrador de todo. Cuando uno se acostumbra al infierno, cuando el miedo se vuelve rutina, es porque ya murió por dentro. Pero esa noche algo fue diferente. Lo sentí en el aire antes incluso de que abriera la boca. Estaba más violento, más descontrolado, tambaleándose levemente. Había bebido. Sentía el olor fuerte de tequila en su aliento, ese olor agrio que me revolvía el estómago. Sus ojos estaban rojos, vidriosos, con una rabia aún más profunda que lo normal. «Hoy se cumplen 5 años», dijo, andando en círculos alrededor mío, como un buitre cercando una carroña. Su voz estaba pastosa, arrastrada. «5 años que esa víbora de tu mamá murió y me dejó esta herencia podrida. Tú. 5 años que tengo que mirar tu cara todos los días y ver su cara burlándose de mí». Agarró la vara de bambú y yo me preparé mentalmente, como siempre hacía, tratando de ir a un lugar distante en mi cabeza, donde el dolor no llegara. Pero esta vez fue diferente. Empezó a golpearme con una furia que nunca había visto antes. Los golpes venían más rápidos, más fuertes, sin pausa entre uno y otro. Caí al piso casi inmediatamente, pero él no paró. Continuó gritando cosas sin conexión sobre mi mamá, sobre dinero, sobre injusticia. Sentí algo quebrarse dentro de mí, un chasquido agudo en el lado izquierdo del pecho que me hizo soltar un grito ronco. No sé si fue una costilla, si fue el resto de mi valor, o si fue la última chispa de voluntad de vivir que todavía tenía escondida en algún rincón oscuro del alma. Cuando finalmente paró, no porque quiso, sino porque estaba demasiado cansado para levantar el brazo, escupió en el piso cerca de mí y salió tambaleándose, cerrando la puerta con un estruendo que hizo eco por el desván vacío. Yo me quedé ahí en el piso frío de madera, sangrando por dentro y por fuera, jadeando, cada respiración trayendo un dolor punzante en el pecho. Sentí el sabor de sangre en la boca. Había mordido la lengua sin darme cuenta. El vestido estaba rasgado en el ruedo. La tela se había enganchado en un clavo suelto del piso cuando caí de lado, tratando de protegerme. Me quedé mirando ese rasgón, sin poder mover ningún músculo, cada centímetro de mi cuerpo palpitando de dolor. Y fue ahí, en ese momento de total rendición, que un pensamiento atravesó mi mente con claridad aterradora. Es hoy voy a morir aquí. No aguanto más, no quiero más. Era casi un alivio pensar en eso. La idea de simplemente cerrar los ojos y no despertar nunca más parecía el paraíso comparado con vivir un viernes más, un mes más, un año más en ese infierno. Pero mi cuerpo, movido por un instinto de supervivencia que mi mente ya había abandonado, empezó a moverse, tratando de arreglar el ruedo rasgado del vestido, solo porque mi cerebro estaba en piloto automático, haciendo cualquier cosa para no enloquecer de vez. Mis dedos temblorosos tocaron la tela. Fue entonces que vi. En el dobladillo interno de la tela, donde el forro encontraba el ruedo, bien escondida en las capas de tela, había una mancha oscura
endurecida, vieja, diferente de cualquier suciedad normal. Algo dentro de mí, una curiosidad mórbida tal vez, o un sexto sentido susurrando que aquello era importante, me hizo acercar la cara, tratando de ver mejor en la luz débil y amarillenta del foco colgado del techo. Escupí en el dedo, mi saliva mezclada con un poco de sangre de la lengua cortada, y froté la mancha con fuerza. Se decoloró un poco y el color que salió fue inconfundible. Rojo, herrumbre, sangre seca, sangre muy antigua, incorporada a la tela por el tiempo. Mi corazón, que estaba casi parando de tanto trauma, volvió a latir fuerte. Tum, 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 tum. Esa sangre no era mía, no de esa vez, por lo menos. La mancha estaba ahí hace años, endurecida por el tiempo, parte permanente de la tela. Era sangre de antes, de mucho antes. Empecé a examinar el vestido entero con una urgencia que no sentía hace 5 años largos y terribles. Mis manos, que hace pocos minutos estaban sin vida, ahora se movían frenéticamente sobre cada centímetro de la tela blanca amarillenta. Fue cuando noté, a la altura de la costilla izquierda, exactamente donde acababa de sentir algo quebrarse dentro de mí. La tela estaba perforada, un huequito pequeño, circular, como si hubiera sido hecho por algo puntiagudo. Y alrededor de ese hueco, alguien había remendado con hilo de color diferente. Una costura gruesa, desigual, mal hecha, hecha apurada por manos que claramente no sabían coser. Manos masculinas. No eran las puntadas delicadas y perfectas que mi mamá hacía. Era un remiendo tosco, apurado, hecho para esconder algo. Dios mío, susurré al silencio opresivo del desván, mi voz saliendo ronca y quebrada. Dios mío del cielo. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza como un rompecabezas macabro. Mi mamá no murió de ataque cardíaco. Alguien la había lastimado. Alguien la había perforado. Había hecho un hueco en ella mientras usaba este vestido de novia. Y el doctor Eugenio, con ese modo apurado y nervioso, había mentido en el certificado de defunción. Y el tío César había guardado este vestido como trofeo de su victoria siniestra. Con las manos temblando ahora de rabia, no de miedo, sino de una rabia antigua y hirviente que empezaba a burbujear dentro de mí, empecé a palpar cada centímetro del vestido con una obsesión febril. Tenía que haber algo más. Tenía que haber. Y fue en el bolsillo secreto del forro, ese bolsillito pequeño y casi invisible que las novias antiguamente usaban para guardar pañuelitos bordados y medallitas de santos, que mis dedos tocaron papel. Papel doblado, metido ahí con cuidado, protegido de las décadas. Lo jalé despacio, despacio, con miedo de romper aquello que podría ser mi única salvación. Era una hoja de cuaderno amarillenta por el tiempo, con los bordes un poco quebradizos, y ahí escrito con la letra cursiva redonda y bonita de mi mamá, esa letra que yo conocía tan bien de las listas de compras pegadas en el refrigerador, de los recados cariñosos que dejaba en mi cuaderno escolar, de las etiquetas que cosía en las ropas que hacía. Estaba un mensaje del más allá. Mis lágrimas empezaron a caer gruesas y calientes sobre el papel mientras leía, cada palabra siendo iluminada por la luz débil del foco. 8 de febrero de 1972. César vino aquí a casa de mañana temprano, antes de que Laura volviera del trabajo. Está diferente, trastornado, con los ojos vidriosos, hablando cosas sin sentido sobre dinero, sobre papá y mamá haberme dado todo, sobre que yo robé su futuro. Me obligó a ponerme mi vestido de novia. Dijo que tenía que firmar unos papeles vestida para la ocasión especial, como una burla cruel de mi boda. Traté de calmarlo, de convencerlo que no robé nada, que fue decisión de nuestros papás, pero no escucha. Tiene un cuchillo en la mano, un cuchillo grande de cocina. Tengo mucho miedo. Dijo que si grito, me mata en el momento. Si algo me pasa, fue César. Confesó que compró al doctor Eugenio para encubrir todo, que ya tiene todo planeado. Laura, mi hija amada, si algún día lees esto, corre de él.
No confíes en él nunca. Es peligroso. Está enfermo de odio. Protégete. Te amo más que todo en este mundo. Mamá. Leí ese recado 3, 4, 5 veces. Cada palabra era una puñalada en mi pecho ya quebrado. Cada línea confirmaba el horror que había vivido, pero era también la verdad que desesperadamente necesitaba. Mi tío había matado a mi mamá, la había apuñalado en ese mismo vestido maldito, había limpiado la escena del crimen, sobornado al médico forense, forjado el ataque cardíaco en el certificado. Y me había traído a vivir con él, no por lástima, no por amor familiar, sino para continuar su venganza enfermiza. Había asesinado a su hermana a sangre fría y ahora estaba lentamente destruyendo a su hija. Semana tras semana, golpiza tras golpiza. Doblé el recado con las manos temblorosas y lo escondí dentro de la ropa interior, pegado a mi piel sudada y lastimada. Era la única prueba que tenía, la única cosa que podría salvarme. Pasé la noche entera en ese desván helado, despierta, ignorando el dolor que palpitaba en cada nervio de mi cuerpo. Por primera vez, en 5 años interminables, sentí algo además de desesperación y resignación. Sentí odio, un odio puro, cristalino, poderoso. Y el odio, descubrí en esa noche transformadora bajo el foco amarillo, es un combustible mucho más poderoso y duradero que la esperanza. El sábado de mañana, cuando abrió la puerta del desván con la llave rechinando en la cerradura, bajé las escaleras en silencio. No miré su cara, no dije una palabra. Fui a mi cuarto, me quité el vestido rasgado con cuidado extremo. Tenía que preservar cada hebra de esa prueba y lo escondí debajo del colchón junto con el recado precioso. Durante los días siguientes, lunes, martes, miércoles, observé todo con ojos nuevos. Los horarios exactos que salía, cuánto tiempo se quedaba fuera, por dónde entraba cuando volvía, dónde dejaba las llaves cuando estaba en casa, siempre en el bolsillo, maldición, cómo cerraba las puertas, dónde estaba el árbol más cercano al muro. El miércoles, cuando salió para lo que parecía ser un viaje más largo, vi que llevó una maleta pequeña y mencionó algo sobre volver solo mañana. Supe que era mi oportunidad, tal vez la única. Agarré una silla pesada de madera, la arrastré hasta la ventana de mi cuarto, haciendo el mínimo de ruido posible, y empecé a trabajar. Había arrancado un pedazo de metal de la estructura de la cama durante la noche, una barra fina, pero resistente. Usando aquello como palanca, empecé a golpear la reja de la ventana, tratando de soltar los tornillos oxidados que la sujetaban a la pared de mampostería. Golpeaba, golpeaba, golpeaba. Mis manos sangraron, ampollas se formaron y reventaron. Mis brazos dolían tanto que pensaba que se iban a caer, pero no paré. Cada golpe era por mi mamá. Cada golpe era por los 5 años robados. Cada golpe era por la niña de 19 años que nunca más sería. Después de 2 horas de trabajo exhaustivo, sudor corriendo por mi cara, sangre goteando de mis dedos, una de las rejas finalmente cedió con un rechinido metálico de victoria. Miré allá abajo. Era el 2.º piso. La distancia hasta el suelo parecía enorme, peligrosa. Si saltaba, probablemente quebraría algo. Las piernas, los brazos, el cuello, Dios me libre. Pero era mi oportunidad, mi única oportunidad. Agarré el vestido manchado de sangre y el recado salvador. Amarré todo en un bulto improvisado con una sábana vieja. Hice la señal de la cruz. Recé un Ave María entera, las palabras saliendo temblorosas de mis labios agrietados, y salté. El dolor, cuando mi tobillo izquierdo se torció en el impacto con el suelo duro, fue más allá de cualquier cosa que hubiera sentido. Fue como si hubieran metido un cuchillo al rojo vivo dentro de mi hueso y lo hubieran retorcido. Grité, me mordí el labio hasta sangrar de nuevo, pero me forcé a levantarme. Cada movimiento era agonía pura, pero estaba afuera, estaba del lado de afuera de esa prisión maldita. Me arrastré hasta el portón del frente, cojeando, gimiendo, pero estaba casi libre. El portón estaba cerrado con cadena gruesa y candado enorme. No había cómo salir por ahí.
Miré alrededor desesperada, el pánico empezando a subir. Tenía que salir antes de que volviera. Y vi una parte del muro lateral, donde las piedras estaban más sueltas, desgastadas por el tiempo, con un árbol de guayaba viejo creciendo cerca, con el tobillo quebrado, palpitando, pulsando de dolor a cada latido del corazón. Empecé a subir en ese árbol, rezando a Dios, a mi mamá en el cielo, a cualquier fuerza que me estuviera oyendo, para no desmayarme. Rama por rama, centímetro por centímetro. Las manos sangrando se agarraban a la corteza áspera, el tobillo colgando inútil. Cuando finalmente logré pasar por encima del muro de piedra y caer del otro lado, una caída torpe que me hizo gritar de nuevo, caí en una calle de tierra que ya no reconocía. 5 años habían pasado. El mundo había seguido girando, los árboles habían crecido, las casas habían sido pintadas, mientras yo estaba presa en esa pesadilla atemporal. Yo cojeaba por la calle descalza, los pies cortados en las piedritas, sucia de tierra y sangre, agarrando mi bulto contra el pecho, cuando una señora anciana que barría la banqueta de su casa con una escoba de palma me vio y soltó todo gritando: «Dios mío del cielo, niña, Jesucristo, ¿qué te pasó?». Caí de rodillas ahí mismo delante de ella, en la tierra de la calle, y lloré. Lloré como no lloraba hace 5 años, sollozos que sacudían mi cuerpo entero. «Por favor», supliqué, las palabras saliendo quebradas entre los sollozos. «Por favor, señora, ayúdeme. Lléveme a la delegación. Necesito denunciar a un asesino, por favor». La señora que me encontró se llamaba doña Diva. Tenía como 70 años, cabellos blancos recogidos en un chongo y ojos cafés llenos de bondad. Cuando me vio ahí, caída de rodillas en la calle de tierra, sucia, sangrando, agarrando ese bulto como si fuera la cosa más preciosa del mundo, no dudó. «Niña, ven acá». «Ven», dijo, ayudándome a levantarme con una fuerza sorprendente para su edad. «Mi hijo tiene carro. Él te va a llevar a donde necesites ir». Su hijo, Gerardo, era un hombre de como 40, chofer de taxi. Cuando vio el estado en que estaba, quedó pálido. «Mamá, esta niña necesita hospital». Pero yo agarré su brazo con fuerza. «No», dije, la voz saliendo firme por primera vez en 5 años. «Delegación. Primero la delegación, por favor». Intercambiaron una mirada preocupada, pero me llevaron. La delegación de Lagos de Moreno era un edificio antiguo de 2 pisos en la calle principal. Cuando entramos, cojeando, apoyada en doña Diva y Gerardo, el policía de la recepción abrió los ojos de par en par. «¿Qué pasó?». Respiré hondo, juntando todo el valor que me quedaba. «Necesito hablar con el delegado. Es sobre un asesinato y sobre 5 años de secuestro». El delegado Eustaquio era un hombre serio, de bigote gris y mirada penetrante. Cuando me senté en la silla delante de su escritorio, cada movimiento una agonía por el tobillo quebrado y la costilla rota, cruzó los brazos y dijo: «Puede hablar, señorita. Estoy escuchando». Y conté todo, todo. Desde el día que mi mamá murió, pasando por el certificado falso del doctor Eugenio, la mudanza a la casona, la firma de los papeles, los 5 años de prisión, los viernes en el desván, el vestido de novia, la vara de bambú. Mi voz temblaba, se quebraba, pero no paré. Y cuando terminé, abrí el bulto de tela y puse encima de su escritorio el vestido manchado de sangre y el recado amarillento de mi mamá. El delegado Eustaquio leyó el recado 3 veces, examinó el vestido, la mancha de sangre seca, el hueco mal remendado. Se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Después se levantó, fue hasta la puerta y gritó: «Ananías, Durval, vengan aquí ahora». 2 policías entraron corriendo. «Preparen una orden de cateo para la casona de César Méndez y una orden de aprehensión también. Vamos a necesitar exhumar un cuerpo». En los días siguientes, el pueblo entero quedó en shock. La policía invadió la casona del tío César.
Había vuelto de su viaje y estaba ahí tranquilo, pensando que yo todavía estaba encerrada. La cara de sorpresa cuando los policías entraron y dijeron que estaba detenido por homicidio calificado y secuestro fue algo que nunca voy a olvidar. Yo estaba ahí en la delegación cuando lo trajeron esposado. Me vio y gritó: «¡Vas a pagar por esto, desgraciada! ¡Me traicionaste!». Pero yo no desvié la mirada. Lo miré bien a los ojos y dije con una voz que no sabía que tenía: «Quien va a pagar eres tú por todo lo que hiciste con mi mamá y conmigo». El cuerpo de mi mamá fue exhumado del Panteón San José. Fue horrible tener que pasar por aquello, tener que autorizar que abrieran su ataúd 5 años después, pero era necesario. El nuevo dictamen médico, hecho por un médico forense de Guadalajara, que la policía trajo especialmente, confirmó todo. Perforación entre la quinta y sexta costilla, compatible con instrumento punzocortante tipo cuchillo, lesión que causaría muerte en minutos. No fue ataque cardíaco ninguno, fue asesinato. Y el doctor Eugenio, confrontado con las evidencias y la confesión que mi mamá había dejado en el recado, confesó que había recibido dinero de César para falsificar el certificado. El juicio duró meses. Tuve que testificar, tuve que revivir cada detalle de esos 5 años. Tuve que mostrar las cicatrices que todavía marcaban mi espalda, mis brazos, mis piernas. Fue doloroso, fue humillante, pero fue necesario. En diciembre de 1977, César Méndez fue condenado a 30 años de prisión por homicidio calificado y secuestro con tortura. El doctor Eugenio recibió 10 años como cómplice. La justicia se había hecho. La herencia que mi mamá había dejado y que el tío César había robado a través de esos papeles que me hizo firmar, fue devuelta para mí. La casa donde viví con mis papás, las tierras de cultivo, los ahorros, todo volvió a mi nombre. Por primera vez, desde los 19 años, tenía recursos, tenía futuro, tenía opciones. Pero antes de cualquier cosa, necesitaba hacer una cosa, una última cosa. Una tarde de enero de 1978, en el patio de la casa donde crecí, en la calle del Comercio, había recuperado la posesión de la casa, encendí una fogata. Doña Diva estaba conmigo, Gerardo también, y algunas vecinas que habían sido amigas de mi mamá. Agarré ese vestido de novia blanco manchado de sangre, ese símbolo de tanto sufrimiento, de tanto odio, de tanto dolor, y lo eché al fuego. Ver esa tela prenderse, ver las llamas subir anaranjadas y rojas, consumiendo cada centímetro de esa tela maldita, fue la sensación más liberadora de mi vida. Cada llama era una prisión rompiéndose, cada chispa era un viernes siendo borrado de la memoria. Cuando solo quedaron cenizas, lloré. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación, de renacimiento. Vendí las tierras de cultivo, vendí la casona del tío César. No quería ni pisar ese lugar, nunca más. Con el dinero pagué todas mis deudas, hice un tratamiento con un psicólogo en Guadalajara, cuidé de mi salud, hice cirugía en el tobillo que había quedado chueco. Traté las secuelas de las golpizas, empecé a alimentarme bien, a ganar peso de nuevo, a dejar mi cabello crecer. Y en 1980, 3 años después de escapar de ese infierno, decidí recomenzar. No quería más quedarme en Lagos de Moreno. El pueblo tenía demasiadas memorias, demasiados fantasmas. Investigué pueblos pequeños y tranquilos en el interior de Jalisco, lugares donde pudiera vivir en paz, donde nadie me conociera, donde pudiera ser solo Laura, no esa niña que fue presa por su tío. Y fue así que llegué a Tepatitlán. Tepatitlán me recibió con los brazos abiertos. Compré una casita sencilla, pero acogedora. Conseguí un empleo en la biblioteca municipal. Volví para hacer lo que hacía antes de que todo se derrumbara. Y de a poquito, día tras día, reconstruí mi vida. Hice amistades nuevas, conocí gente buena. Empecé a ir a la iglesia, a participar de las fiestas del pueblo, a sentirme parte de una comunidad de nuevo. En 1983 conocí a Ignacio, un viudo 16 años mayor que yo, papá de 2 hijos ya grandes. Era trabajador ferroviario jubilado
igual que mi papá había sido, y tenía un corazón inmenso. Nos casamos en 1984, en una ceremonia sencilla en la parroquia de Tepatitlán. Yo usé un vestido azul claro, sin velo, sin pompa, y fui feliz. Tuvimos una hija, Zenaida, que hoy tiene 40 años y me dio 4 nietos lindos. El tío César murió en la cárcel en 1995. Infarto, ironía del destino. Cuando me avisaron, no sentí nada, ni rabia, ni alegría, ni tristeza, solo un vacío. Un capítulo finalmente cerrado. Hoy, aquí en mi casita, en Tepatitlán, a los 72 años, vivo una vida que parece un milagro. Cada mañana que despierto es una bendición que nunca doy por garantizada. Mi Ignacio falleció hace 6 años, en 2019, también del corazón, pero vivió hasta los 82 años y partió durmiendo en paz. Fueron 35 años de buen matrimonio, de compañerismo, de respeto. Él me enseñó que no todos los hombres son monstruos, que el amor puede ser gentil, seguro, acogedor. Vivo sola ahora, pero sola no significa solitaria, no. Mi hija Zenaida vive aquí en Tepatitlán, también, a 3 cuadras de mi casa, con el marido y mis 4 nietos. Rodrigo de 15 años, Beatriz de 12, los gemelos Miguel y Manuela de 8. Viven viniendo aquí a casa. Beatriz viene a ayudarme a hacer la cajeta todos los sábados de mañana. Ya está aprendiendo el punto exacto. La niña tiene mano. Rodrigo corta la leña para la estufa. Los gemelos se la pasan corriendo por el patio, llenando la casa de ruido y alegría. Esta cocina donde paso la mayor parte de mi tiempo es mi reino. Sencilla, con alacenas viejas de madera, estufa de leña que Ignacio instaló cuando nos casamos, una mesa grande de pino donde la familia entera se junta para las comidas de domingo. Las paredes están llenas de fotos de mi boda con Ignacio, de Zenaida chiquita, de los nietos en varias edades. Una foto antigua de mi mamá que guardo con cariño. No tengo foto de mi papá porque todas fueron quemadas en el tiempo que estuve presa, pero la imagen de él vive aquí en mi corazón. La cajeta que hago no es solo un medio de vida, es una terapia. Cuando estoy aquí moviendo la cuchara de madera en esa olla de cobre, oyendo la leche burbujeando despacio, sintiendo el olor dulce llenando la cocina, me conecto con la vida de un modo que es difícil explicar. Es casi como si cada bote de cajeta que hago fuera una declaración de victoria. Sobreviví, vencí, estoy aquí. En el tianguis del sábado, cuando las clientas prueban y dicen, «Doña Laura, su cajeta es la mejor del pueblo», sonrío por fuera. Pero por dentro mi corazón celebra la libertad de poder hacer algo sencillo y bonito con las propias manos. Además de la cajeta, bordo manteles para vender en la iglesia. Es otro oficio que aprendí con el tiempo. Punto de cruz, punto lleno, vainica. Hago manteles de mesa, trapos de cocina con dibujos de flores y frutas. La ganancia complementa mi pensión. Me jubilé de la biblioteca en 2018, después de trabajar ahí por 38 años. La bibliotecaria jefa, doña Normelia, lloró en mi último día. «Laura, eres una institución aquí», dijo, y era verdad. Ayudé a generaciones de niños de Tepatitlán a descubrir el amor por los libros. Mi casa es humilde, 2 cuartos y cocina, un bañito atrás, pero es mía. Pagué con el dinero de la venta de las tierras de cultivo. Tiene un patiecito donde siembro hierbas, cilantro, perejil, albahaca, hierbabuena y algunas gallinas criollas que me dan huevos fresquitos todos los días. La gallina Benedicta, la más vieja, ya tiene 6 años y todavía pone huevo religiosamente. Los nietos adoran venir a buscar los huevos calientitos del nido. Voy a la iglesia todos los domingos, misa de las 8 de la mañana en la parroquia. Soy parte del grupo de oración de los miércoles, junto con otras señoras de mi edad. Rezamos el rosario, tomamos café con pastel, conversamos sobre la vida. Ellas saben mi historia. Todo mundo en Tepatitlán sabe de un modo u otro, pero nadie se queda picando, ¿saben? Me respetan. Me tratan como Laura, la de la cajeta, la bordadora, la abuela de los 4. No, como esa pobrecita que sufrió. Hay cicatrices, claro que hay,
físicas y emocionales. Las marcas en mi espalda nunca desaparecieron completamente. Parecen rayas blancas finas que solo yo y Dios vemos cuando me miro en el espejo. El tobillo izquierdo todavía duele cuando va a llover, una punzada que me recuerda de ese salto por la libertad. Y hay noches, no voy a mentir, que las pesadillas vuelven. Sueño que estoy presa de nuevo, que la puerta del desván se está cerrando, que no hay salida. Despierto sudada, el corazón disparado, y necesito levantarme, prender la luz, recordarme, estás en Tepatitlán, estás libre, él está muerto, se acabó. Y respiro hondo, y vuelvo a dormir. Pero esas noches son raras ahora. Con el tiempo, con mucho tiempo de verdad, la herida fue cicatrizando. Nunca olvidé. ¿Cómo podría? Pero aprendí a cargar esa historia no como una carga, sino como un testimonio. Sobreviví al infierno y volví. Pocos pueden decir eso. El mes pasado, Zenaida me preguntó si todavía tenía rencor. Estábamos aquí en la cocina pelando papas para la comida del domingo. Paré, pensé bien y respondí con honestidad. No, mi hija, rencor ya no tengo, no. Lo que tengo es gratitud. Gratitud por estar viva, por haber conocido a tu papá, por tenerte a ti, por tener esos nietos lindos, por tener esta casita, esta estufa, esta olla de cajeta. Y era verdad. El odio que me salvó esa noche en el desván ya cumplió su papel. Hoy lo que me mueve es amor. Amor por la vida que reconstruí, ladrillo por ladrillo. Si hay una cosa que necesito decirles a ustedes que me están oyendo ahora, es: no todo monstruo usa una máscara aterradora. A veces el monstruo viste traje, trae flores en el velorio, ofrece refugio cuando estás vulnerable. A veces el monstruo es de la familia. Cuando alguien que debería protegerte empieza a aislarte, despidiendo empleados, cerrando puertas, cortando tu contacto con el mundo, eso no es protección, es prisión. Cuando alguien te hace firmar papeles diciendo que es para tu bien, pero no te deja leer con calma o consultar a otra persona, eso no es ayuda, es robo. Cuando alguien te dice que eres culpable por los errores de otra persona, que necesitas pagar por algo que no hiciste, eso no es justicia, es manipulación. Yo quedé 5 años presa porque tuve vergüenza, vergüenza de admitir que mi propio tío, mi sangre, era mi verdugo. Vergüenza de imaginar que nadie me iba a creer. Pero escucha bien lo que esta abuelita te está diciendo. No tengas vergüenza de denunciar a familiares. Parentesco no es licencia para maldad. La sangre no justifica tortura. Si estás viviendo en una situación donde alguien de tu familia te controla, te aísla, te lastima, física o emocionalmente, guarda pruebas, anota fechas, guarda mensajes, toma fotos de golpes, escribe recados y escóndelos en lugares seguros. Fue el recado de mi mamá el que me salvó. Fue el vestido con sangre el que condenó a mi verdugo. Sin pruebas, habría sido mi palabra contra la de él. Y él tenía dinero, poder, respetabilidad. Pero con pruebas, la verdad salió a la luz. Y si estás leyendo esto y te das cuenta de que alguien que conoces está siendo aislada, una vecina que ya no ves, una compañera que desapareció, una prima que ya no contesta el teléfono, insiste. Toca la puerta, pregunta si está todo bien, ofrece ayuda. Doña Diva, que me encontró en la calle, podría haber pasado de largo, pensado, no es mi problema. Pero paró, ayudó. Me llevó a la delegación, salvó mi vida. La libertad no es algo que debamos negociar. No importa qué tan difícil sea la situación financiera, qué tan sola te sientas, qué tan asustada estés, tu libertad vale más que cualquier comodidad falsa ofrecida por alguien que quiere controlarte. Y para ustedes que pasaron por algo parecido y lograron salir, yo te entiendo. Sé que las cicatrices no desaparecen. Sé que las pesadillas vuelven. Sé que hay días que el miedo toca la puerta de nuevo. Pero mírame, 72 años, 4 nietos lindos, una cocina oliendo rico, una vida que vale la pena. Se puede reconstruir. Puede que no sea rápido, puede que no sea fácil, pero es posible. Ahora,
Si realmente me escuchaste hasta ahora, suscríbete al canal Memorias de las Abuelas, dale like al video y comenta a qué hora estás terminando de ver este video. Gracias por el cariño. Hasta luego. Amén.